Hola, bueno, una consulta de Juan. Dice, tengo una consulta, la versión se indica solo en el datagrama IP o también en el mensaje de capa inferior. En realidad, en el mensaje, en la trama de capa 2 se indica el número de protocolo y en el caso de Internet es el mismo número, tanto para versión 4 como para versión 6. Sea en el campo protocol, por ejemplo, en el campo frame type de la trama MAC, por ejemplo, en PPP, en el campo que identifica el payload en PPP. No sé si eso responde a tu pregunta, Juan. Bueno, ¿seguimos? Dale. Sí. Bueno, entonces estábamos en el encabezado. El encabezado de IP, tenemos la versión. Después hay un montón de detalles, los vamos a ir viendo de a poco. Obviamente, si quieren, pueden repasarlos rápidamente, pero creo que digamos, en la correlativa, donde estudiaron, digamos, en comunicación de datos, donde estudiaron en IP, se supone que mínimamente qué campos hay en el header de IP es algo que ya vieron. Entonces, bueno, la versión. Y después, por ejemplo, por ahora lo que nos interesa es estos dos campos, que son el source IP address y el destination IP address. Si se fijan, estos dos campos tienen 32 bits. Es decir, esto de acá arriba pretende representar los 32 bits de cada word que puede tener, de cada palabra de 32 bits que puede tener el encabezado. De hecho, el header length está expresado en cantidad de palabras de 32 bits que tiene el encabezado, con lo cual, como puede tener 4 bits en 1, que sería un 15, 15 por 32 o 15 por 4 daría 60 octetos, es decir, que el header completo podría tener máximo 60 octetos, de los cuales hay 20 octetos o 20 bytes que son el encabezado mínimo que tiene todo datagrama IP. Es decir, todo datagrama IP, si no tiene campo de opciones, en realidad tiene una longitud de 5 palabras de 4 octetos, es decir, 20 octetos. De esos 20 octetos hay 4 y 4, 8 octetos para las direcciones origen y destino. Entonces lo que vamos a ver es que gracias a la dirección destino vamos a poder rutear los datagramas. ¿tá? Y vamos a avanzar primero por este lado. Entonces, la dirección IP es un número de 32 bits. O digamos 4 octetos o 4 bytes. La notación que se suele usar es una llamada Dotted Decimal Notation. ¿Por qué? Porque se separan los 32 bits en 4 números de 8 bits cada uno y cada uno de estos números de 8 bits se lo representa en decimal y ese número decimal se separa de al lado por un punto. Entonces, eso hace que la dirección IP esté representada por 4 números decimales separados por puntos. Cada uno de esos números decimales, como está, digamos, es un número de 8 bits, puede valer entre 0 y 255. Es decir, que acá jamás deberían poner un número mayor a 255.
Entonces, lo importante es, esa dirección, la dirección IP, es la dirección que se le pone a toda interfaz. Es decir, toda interfaz de red tiene, digamos, una dirección IP de 32 bits. Esa dirección IP tiene que ser única para que podamos identificar unívocamente esta máquina en toda esta red. Es decir que, entonces, este es un principio básico para poder interconectar todos estos sistemas extremos e intermediarios entre sí. Entonces, el protocolo IP lo que usa es un concepto de ruteo basado en dirección destino, Destination Address Based Routing. Para eso, digamos, lo que usa es una tabla de ruteo, una IP Routing Table. ¿Ah? Y lo que vemos acá es que la tabla de ruteo o la Routing Table está presente en todos los sistemas IP, no solo en los routers, también en los hosts. De hecho, si ustedes hacen un IP route o un netstat-r en sus computadoras, van a ver la tabla de ruteo de sus computadoras. Es decir, que tanto los routers como los hosts tienen una tabla de ruteo y esa tabla de ruteo es la que usa la entidad IP para encaminar los datos, digamos, desde un extremo al otro de la red IP. Entonces, esta routing table tiene distintos campos. Cada una de las entradas de las filas de esta tabla es una ruta. ¿Ah? Entonces, lo que hace la entidad IP es, dado un, digamos, supongamos, si estamos en este caso, si yo quiero ir desde acá a esta máquina, especifico en el datagrama IP la dirección IP de esta máquina, del destino, que puede estar local, es decir, puedo querer enviar un mensaje a la máquina del lado o un mensaje al host del otro lado del planeta. Entonces, lo que hago es, primero, cuando yo tengo acá, ahora fíjense, las decisiones se toman en cada una de las entidades IP con la tabla de ruteo. Si yo tengo que acá decidir para ir al destino, tengo que saber si el destino es local o es remoto, por ejemplo. Es decir, entonces ahí vamos a tener, primero, en el caso que esta tabla esté en un host como este, todas las rutas van a salir por la única interfaz que tiene el host. Pero en un caso va a ser una ruta directa porque no va a tener que pasar por un próximo salto, que sería este equipo, para este de acá sería este equipo, sino que diría directamente. Y en otros casos, por ejemplo, para ir a este destino, habría que pasar por este próximo salto. Entonces, digamos, estos son los primeros campos que tenemos que ir dominando para entender bien la tabla de ruteo. Es decir, que ya de por sí en toda tabla de ruteo tenemos el primer campo principal es el de destination, porque el ruteo está basado en dirección destino del datagrama. El segundo es que podemos necesitar rutear incluso cuando hay una sola interfaz. Entonces, en el caso que haya una sola interfaz, por ejemplo, este de acá, mínimamente la tabla de ruteo me tiene que distinguir cuando tengo que usar la ruta local para ir al destino o cuando tengo que usar una ruta indirecta, una ruta indirecta para a través de un próximo salto llegar a un destino remoto que no se alcanza directamente. Y en el caso de, por ejemplo, sistemas que tienen más de una interfaz, sería el caso, por ejemplo, de estos equipos, por ejemplo, de todos los routers. El router, por ejemplo, este de acá, recibe un datagrama por acá y tiene que en su tabla encontrar la ruta que lo lleve al destino. Por ejemplo, acá estamos viendo
que entonces la diferencia puede estar en, digamos, si el destino me tiene que decir, en función del destino, por qué interfaz se llega. Entonces, en la tabla, por ejemplo, de este acá, va a decir que para llegar a este destino se sale por esta interfaz, y para llegar a este destino se sale por esta interfaz. Y si encima tengo el next hop es la dirección IP del próximo salto, es decir, de la gateway o el destino final, para encaminar ese datagrama hasta el destino. Entonces, acá en esta tabla de acá voy a tener en destination, por ejemplo, para llegar a esta IP, la interfaz es esta interfaz y el próximo salto es la dirección IP de esta interfaz. Recuerden que las interfaces tienen dirección IP, no los routers ni los hosts. Entonces, un router que tiene más de una interfaz tiene más de una IP. Entonces, si yo estoy analizando la tabla de ruteo acá, entonces digo, para llegar a esta dirección IP, salgo por esta interfaz y el próximo salto es esta IP. Para llegar a esta dirección IP, salgo por esta interfaz y el próximo salto es esta IP. Eso es lo que, digamos, el principio básico de ruteo. Lo vamos a ir complejizando a medida que avancemos en la clase. Entonces, puede haber, recuerden, rutas directas y rutas indirectas. Y en el caso de las rutas indirectas, se indica el next hop. Cuando un datagrama, por ejemplo, llega a este equipo y este equipo, dado el destination address de ese datagrama, este equipo no tiene una entrada que le diga cómo llegar a esa destination address, lo que se hace es, se descarta el datagrama, se hace un drop. Entonces esto es algo diferente a lo que se hacía en la CAM, ¿se acuerdan? En bridging. En bridging, si no tengo en la forwarding table, en la CAM, la MAC address, hago flooding. Es decir, copio a todos los ports distintos del port por el que recibí la trama. En cambio acá, si yo recibo un datagrama que va dirigido a un destino cuya ruta no conozco, descarto la trama. Descarto el datagrama. ¿Se entiende? Pero si se supone que lo conoce, porque yo lo tengo en la tabla de ruteo. No. Si no hay ninguna ruta para la destination address de un datagrama, la entidad IP descarta, hace un drop del datagrama. ¿Está? Después vamos a ver el caso particular de la default route. Lo que pasa es que, imaginemos, por ejemplo, si esto, en vez de ser una topología tan sencilla que es necesaria para la explicación, fuese compleja como la Internet, esto vendría a ser el router de core de la Internet. El router de core no puede tener una default route. El router de core tiene que saber cómo llegar a todos los destinos conocidos de la Internet. Y si hay un datagrama que va dirigido a un destino desconocido de Internet, lo tiene que dropear. ¿Se entiende esto? Sí. Marcelo, Sí. cuando hace el drop envía un mensaje ICMP, ¿no? Sí, pero eso después lo vamos a ver con ICMP. Por ahora, Okay, digamos, okay. estamos estudiando el protocolo IP. Obviamente, el protocolo IP, digamos, se complementa con el protocolo ICMP y con el protocolo ARP. Pero por ahora estamos analizando el funcionamiento del protocolo IP a secas. ¿No? Perfecto, gracias. ¿Por qué les hice este diagrama y les puse el simbolito de la tabla de ruteo en todos estos lugares? Porque nos ha pasado en el pasado que hay alumnos que dicen, no, pero el único que tiene una tabla de ruteo es el router. No,
porque la entidad de ruteo existe en cada uno de los sistemas que tienen IP. Y por eso les hice hincapié en esto de, incluso en un host como este, la tabla de ruteo permite, digamos, discriminar la ruta que me lleva a un destino local de la ruta que me lleva a un destino remoto. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, entonces, métricas, rutas directas e indirectas. Cada ruta en la IP Routing Table tiene asociado un costo o métrica, es decir que ya vamos agregando algunos campos más a la tabla, ¿no? Toda ruta directa permite alcanzar a los host destinos sin pasar por ningún router intermediario, o sea, con métrica 0. Es la ruta que tiene menor costo. ¿Tá? Entonces, si yo estoy acá, en esta máquina, para llegar a todas las máquinas que están en esta red local, uso una ruta directa. ¿Tá? Toda ruta indirecta permite alcanzar a los host destinos vía un router intermediario, o sea, con métrica 1 o mayor. Entonces, por ejemplo, acá tendría que tener una ruta que me diga cómo llegar a todos los sistemas remotos, por ejemplo, a través de este próximo salto. El next hop de toda ruta indirecta debe ser la IP address de una gateway o router alcanzable vía una ruta directa. Es decir, que la dirección IP que aparece acá, en el next hop, tiene que ser una dirección IP que sea alcanzable a través de una ruta directa. ¿Se entiende esto? Esto también es importante que lo entiendan bien porque, digamos, con mi experiencia, ya tengo más de 25 años dando este tema, he tenido alumnos que me dicen, no, para llegar, digamos, a esta IP, el próximo salto es este, pero para llegar de acá a esta IP, el próximo salto es este. No, 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 señores. Para llegar a cualquier IP que esté por acá, digamos, desde acá, el próximo salto siempre es alcanzable a través de la ruta directa. Es decir, el next hop nunca puede ser, digamos, alcanzable a través de una ruta indirecta. Esto es algo que es importante que recuerden y que conserven como concepto, que asimilen bien como concepto. Por último, y la métrica, entonces fíjense, la métrica de las rutas indirectas es una métrica mayor que 0, es decir, mayor o igual a 1. Y después vamos a ver que esta métrica sirve para ¿qué? Para que en el caso que haya 2 o más rutas al mismo destino, se use la ruta de menor métrica. Es decir, que la métrica, también llamada costo, es la que me permite elegir cuando tengo más de una ruta alternativa. Bueno, acá seguimos complejizando la cosa, porque hasta ahora, ¿qué hablamos? Hablamos de dirección IP de interfaces, hablamos de, en función del destino, y por ahora no hablé de redes, por ende el destino acá debería haber direcciones de host. ¿Ah? Y para alcanzar cada host, por qué interfaz y con qué next hop, que también es una dirección de interfaz de una gateway. Entonces, hasta ahora no hablé de redes. Por ende, si yo no tuviese ningún otro mecanismo, ¿cuál es el problema? Que para llegar, por ejemplo, a todas estas IPs, si las cuentan son unas cuantas, no sé, pero deben ser 20 o más. Yo acá tendría que tener una tabla que tenga 20 entradas o 19. Si hay n interfaces en toda esta red, tendría que tener n-1 entradas en esta tabla para poder llegar al destino, a cada uno de los destinos. ¿Ah? Entonces,
Imagínense que esto fuese la Internet y en vez de haber 20 direcciones hay millones, cientos de millones de, o, digamos, sí, millones, sí, cientos de millones de direcciones en todo el mundo. No puedo tener cientos de millones en una tabla en mi PC. Entonces empieza a haber simplificaciones. Una de ellas, y entonces antes de hablar de redes, les voy a hablar de Default Gateway. Una de las simplificaciones es usar una ruta default. Entonces, si para alcanzar toda IP address necesitásemos una ruta de host o de network, bueno, eso de network ya lo vamos a ver, la solución no sería escalable. Es decir, imaginemos la Internet. Necesitaríamos millones de entradas en la tabla de ruteo de nuestra PC para poder llegar a todo el planeta. Entonces, para simplificar la IP Routing Table se soporta la Default Route, cuyo next hop es la Default Gateway. Es decir, es la IP de la Default Gateway. ¿Está? Es decir, que la Default Route, vamos a ver incluso después que tanto en ruteo classful como en ruteo classless, es la ruta de último recurso, last resort route. Es decir, es la ruta que elegimos si no le encontramos ninguna ruta mejor, más específica. ¿Tá? Entonces, si vamos a analizar esto en este gráfico, acá típicamente vamos a tener una ruta directa para alcanzar todos los destinos locales y una ruta indirecta que va a ser la ruta default, que me va a decir que a través de este próximo salto, que es la IP de esta interfaz Ethernet de este router, vamos a alcanzar todo el planeta. Entonces, rápidamente ven cómo resolvimos un problema de escalabilidad, si no, no era escalable. Imagínense que esto fuese hecho con tecnología de switching. ¿Tá? Si esto fuese hecho con tecnología de switching, significa que todos estos puntos rojos serían direcciones MAC. Y por ende, en la CAM de acá, necesitaría saber cómo llegar a todas las MAC address de todo el planeta. Eso no escala. ¿Tá? Por eso que gracias a IP logramos tener la red de redes que hoy funciona y que nos mantiene conectados, digamos, a todos con todos. Entonces, una de las primeras claves es la Default Gateway. ¿Ah? Además, si en una tabla de ruteo no hay ninguna ruta que machee, digamos, que permita alcanzar la dirección destino del datagrama, se envía el datagrama al Default Gateway especificado como next hop en la Default Route. Si no existiese ninguna ruta default, se dropearía el datagrama, que es lo que vimos antes, ¿no? Es decir, que acá, cuando vimos, en el caso de, ¿dónde era? Acá. Si no hay ninguna ruta para la destination address de un datagrama, la entidad IP descarta drop, es decir, hace el drop del datagrama. La ruta default es una ruta. No ¿Cómo? entonces, Sí. por eso, ahí me cierra lo que me habías dicho, lo del drop. Porque Claro. el default gateway puede no tenerla. Es decir, imaginemos que en una máquina te olvidaste de poner la ruta default. No vas a poder llegar a ningún destino en Internet típicamente. Tal vez puedas llegar a todas las máquinas locales, pero no a Internet. ¿Está? Sí, eso es cuando se configura en la placa de red el IP, después la máscara de su red y la puerta de enlace, ¿no? Exacto. Lo que sería la puerta de enlace sería la default gateway. ¿Mm? Ahora voy, porque yo siempre tengo la duda de cómo se configura una NAT y todo eso. Sí, Pero esto te lo explica. imagínate que todavía tenemos que poner muchos ladrillos en la pared antes de llegar al lugar donde vamos a aplicar NAT. Sí, está bien. ¿No? Vamos de a poco, gracias. Entonces, el concepto de default gateway y de default route
por eso ahí también les distinguí, porque la ruta es la fila, ¿no? La fila esta es una ruta y la ruta esta es una ruta default. Ahora, la ruta default tiene en el campo de Nextcop la default gateway. ¿Está? ¿Esto por qué lo distingo? Porque vamos a ver que en classless routing, en vez de llamar a la ruta default, la identificamos con una dirección, que es la 0000 con máscara 0000. Pero, digamos, por ahora no hablé de máscaras y no hablé de, digamos, de classless routing. ¿Tá? Es como que estoy construyendo el conocimiento de a poco para que además se entiendan correctamente los conceptos. Ahora voy a introducir... Sí. Cuando dice en vínculo, cuando haces el netstat -r, ¿qué significa? Que es, vos decís en la máquina Windows que tenés. Correcto. A ver, espera que vamos a ir. Ahora comparto. Ven este es el command com de mi máquina, ¿no? Por un lado le hago un IP config /all. Le hago un IP config a secas. Me dice que tengo la dirección 192.168.0.165 con la máscara 255.255.0. Y la default, esto dice Pascal porque está en francés, ¿no? Pero la default gateway es la 192.168.0.1. Entonces recuerden estos datos, ¿no? ¿Sí? Y ahora vamos a ver la tabla de ruteo. Entonces, fíjense, 192.168 onlink es lo que decías vos, ¿no, Claudio? Sí, eso. ¿Ven? Onlink, que sería el local. Bueno, estos números que pone Microsoft es porque Microsoft en realidad tiene su forma de ver la red. Nunca inventó nada Microsoft, menos networking. Con lo cual, digamos, no hay que guiarse mucho por lo que haga Microsoft a nivel de redes IP. En el caso de los routers Cisco, por ejemplo, a las rutas directas las llama conectadas. En cualquier Linux les va a mostrar que la métrica es 0. Ahora, esto es porque esto es un manejo interno de Microsoft. Estos números que figuran acá como métrica. Pero lo importante es, digamos, que acá vemos que esta es la dirección de la red local con la máscara y la dirección IP de la interfaz de mi máquina. Y esto de acá es la ruta default. Lo que está diciendo es que el next hop es la 192.168.0.1, que es la default gateway. Entonces, y la interfaz por la que salgo para alcanzar cualquier otro destino es la interfaz mía donde yo tengo la dirección 192.168.0.165. Entonces, volviendo a tu pregunta, Claudio, onlink es local. ¿Está? Perfecto. Entonces ahora volvemos a la presentación. Entonces habíamos estado viendo Default Gateway. Ahora vamos a ver el concepto de
network address. ¿Tá? Entonces, para simplificar, es decir, ya simplificamos la IP routing table con la default route, con la ruta default. Pero podríamos hacer una simplificación mayor. ¿Por qué? Porque en realidad, por ejemplo, acá podríamos decir, esta tabla se simplificó un montón porque si yo acá tengo millones de máquinas, todas se reemplazan por una sola ruta, que es la ruta default que pasa por este next hop. Pero imaginemos que en esta red local tuviésemos 100 máquinas. Si nosotros tuviésemos que direccionar las 100 máquinas, y supongamos que incluye la mía, necesitaría 99 rutas de host que me diga que esas direcciones son locales y que no tengo que ir por el próximo salto. ¿Ah? Entonces, esas 99 rutas de host que me llevan siempre a decir que salgo por la interfaz local y que no hay próximo salto, las podría simplificar con una sola ruta que sería la ruta de red para alcanzar las 99 máquinas que están en mi misma red local. Entonces, pero para eso necesito tener a nivel de direccionamiento el concepto de dirección de red, ya no de dirección de host. Entonces ahí aparece el concepto de dirección de red. Todas las interfaces de una misma red o subred pueden ser alcanzadas por la misma ruta. Es decir, imaginemos, por ejemplo, nosotros hablamos de la ruta default, pero también imaginemos que acá hay 100 máquinas, 100 hosts. Si yo los quiero alcanzar desde acá, necesito 100 rutas indirectas que lleguen a estos 100 hosts pasando por este next hop. O por ejemplo acá, si quiero en este router alcanzar las 100 máquinas que están acá, si no soportase el concepto de network address y network route, el tema es que necesitaría 100 entradas de rutas de host acá para decir que para llegar a cada una de las 100 máquinas que están acá, se sale por esta interfaz y el próximo salto es esta IP. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? A todas las interfaces de una misma red o subred se les asigna una IP address tal que comparten el mismo prefijo y difieren entre sí por el host number. Es decir, la dirección que corresponde al host number 0 y la dirección que corresponde al host number 0 no se asigna a ningún host y se denomina network address. Todas las rutas que apuntan a los hosts de una misma red o subred pueden ser sustituidas por una sola network route, sean rutas directas o indirectas. ¿Tá? Entonces, yo puedo tener una ruta de red local o una ruta de red remota. Volvamos al diagrama. En esta máquina, en esta tabla de ruteo, yo puedo tener, en vez de 99 rutas de host para los 99 hosts que están en este LAN, puedo reemplazarlos todas con una ruta de red para todas las máquinas que están locales, acá, incluyendo la interfaz del router. Por ejemplo, para esta máquina, para este router, las 100 direcciones IP de destino que hay acá, que eran 100 rutas de host, las puedo reemplazar con una ruta indirecta de red que apunta a esta red, saliendo por esta interfaz y teniendo como próximo salto esta IP de esta gateway. Entonces, esto permite reducir bastante el tamaño de las tablas. Vamos a ver después, más adelante, que incluso, digamos, cuando se avanzó de classful routing a classless routing, se lo hizo también para poder reducir el tamaño de la tabla de ruteo. Porque la reducción de la tabla de ruteo es lo que hace escalable a la solución. Imaginemos ahora que este diagrama es toda la Internet. La Internet puede crecer en la medida que le dé el cuero a estos equipos para manejar todo el tráfico de toda la Internet.
el cuero le va a dar si le alcanza la memoria y la CPU para manejar la cantidad de entradas que tiene que manejar acá. Entonces, vimos que acá se simplifica bastante porque acá le pongo, además de la ruta directa a esta LAN, le pongo en la ruta indirecta a la default gateway que pasa por acá y ya está. Con 2 entradas acá alcanza. Acá, ¿qué vamos a tener? Una ruta directa a esta red, una ruta directa a este enlace de WAN, y después vamos a tener una ruta indirecta default que dice que para alcanzar cualquier otro destino vamos por este próximo salto. Y así vamos construyendo toda la configuración de las tablas de ruteo. Por ejemplo, lo podemos hacer estáticamente. Pero ¿qué pasa si esto, acá ya no podemos tener una ruta default porque esto es un core router de internet? El problema es que acá necesitamos tener la ruta para llegar a esta red, la ruta para llegar a esta red, la ruta para llegar a esta red, y así imaginemos que hay cientos de miles de redes en la internet. Entonces, si esto es un core router, no puede tener cientos de miles de entradas. Y por eso hubo que inventar el classless routing. ¿Se entiende? Si no, la solución no escala. ¿Se entiende cuál es el desafío? ¿Por dónde está el problema y por dónde vino la solución? Obviamente ahora vamos a avanzar sobre entender un poco más el mecanismo de ruteo. Primero el classful routing y después el classless routing. Pero lo importante es, no lo van a poder entender si no entienden el principio básico de cómo se va armando la tabla de ruteo. ¿Tá? ¿Eso es lo que dice clase A, clase B, clase C de la IP? Bueno, ahora vamos a ver. Nosotros decimos que el prefijo de todas las de la dirección IP de todas las interfaces de una misma red o subred tiene que ser el mismo. Ahora, si nosotros no establecemos convenciones, esto es un caos. ¿Tá? Nosotros ahora tenemos 32 bits. La parte alta la vamos a usar para identificar la red y la parte baja para identificar el host. ¿No? Entonces, ¿cuántos bits usamos para identificar la red y cuántos para el host? 8 bits para 16 bits para el host y 16 bits para la red. Podría O sea, ser. dos. Y en ese caso, por ejemplo, ¿cuántos hosts podrías tener en una red? Y sería 255 por 255. Claro, te da 64K, digamos, 64 por 1024, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tenés muchas redes chiquitas? Puede llegar, pero muchas redes chiquitas, Sí. se puede colapsar esa cantidad de 64K. O sea, es difícil tener más de 65.535 computadoras. No, menos. Sumado que tenés 200. Si tengo 200, Estás desperdiciando un montón de direcciones. Exacto. Entonces desperdicias mucho. Entonces supongamos que ahora decimos, no, entonces, ¿cuántos bits elegirías del prefijo? entiendo. Es Sí, decir, porque a medida que quemás, vas quemando rangos. O sea, vos decís que si tenés muchas redes, quemás rangos. si tengo, digamos, si tengo muchas redes,